Hace 14 años, los encantadores y tiernos actores que hicieron los personajes del pequeño Mehmet, hijo de Shehzade Mustafa, al encantador Shehzade Cihangir o a la pequeñita Mihrima, sin olvidar a Shehzade Bayezid o a su hermano Mehmet, claro, mucho menos al bello y querido Shehzade Mustafa, y no solo a ellos, son muchos más, que seguro no has visto de nuevo, y que han cambiado muchísimo. Ellos le dieron el toque de ternura y encanto a cada una de sus apariciones, que sabemos también para ti fueron inolvidables. La serie turca Muhteşem Yüzyıl el Sultán, o Suleimán el Gran Sultán en español, que hoy por hoy, es de las series turcas en YouTube más vistas, para muchos es la mejor. Aquí están, mucho tiempo después, sus cambios, al igual que a nosotros te dejarán en shock, pues lucen irreconocibles, sus vidas actuales, llenas de retos y superación, sin duda, muy sorprendente. Acompáñame a verlos. Número 12, Shehzade Bayezid. Bayezid es el tercer hijo del sultán Suleimán y Hürrem Sultán. Desde pequeño fue el príncipe de carácter más fuerte y rebelde, que lo llevó a desarrollar una relación tensa con su hermano Selim, y mostraba abiertamente su desprecio hacia él. Un jovencito actor que tenía 14 años cuando interpretó este personaje, su nombre es Erhan Can Kartal. Este 2025 cumplió 26 años, y es nacido en Estambul. Su debut actoral fue en 2010 en la serie Esel junto a Kenan İmirzalıoğlu, donde hizo el papel de Sekiz, y pocos fans de la serie saben que Erhan participó en el concurso Mejor Niño Modelo de Turquía en 2012, obteniendo el primer lugar. También lo vimos en la serie Medyeşir o Marea en 2014 como Kadir. Lo último que sabemos de él fue en sus redes sociales, donde en junio pasado publicó una fotografía junto a su padre y hermano y todo indica que se retiró de la actuación. Número 11, Shehzade Mehmet de pequeño. Shehzade Mehmet fue el primer hijo del sultán Suleimán el Magnífico y Hürrem. Sin duda brillante e inteligente desde su niñez. Amaba a su familia, en especial a todos sus hermanos, pero su favorita fue su hermana Mirima, así como a su pueblo. Sin duda, era el preferido del sultán para sucederlo en el trono. En 2011 tenía tan solo 8 añitos en su primera aparición el actor Berkecan Akaya. Al día de hoy cuenta con 22 años. Aún continúa su carrera como actor, y fue precisamente en la serie Muhteşem Yüzyıl el Sultán donde hizo su debut actoral. Desde entonces, lleva 13 series de televisión y películas, siendo su último proyecto en 2021, en la serie Sakli u Oculto, donde interpretó a Can. Se sabe que actualmente estudia actuación. Número 10, Mihrima Sultán de pequeña. Mirima fue la única hija del sultán Suleimán, por lo que era la niña de sus ojos. Fue llamada la Sultana del Sol y la Luna, como así su nombre significaba. No hubo otra hija de un sultán y una sultana con tanto poder en sus manos. Con un encanto que cautivó al público, y de escasos 4 años, era la bellísima pequeña actriz que representó la niñez de Mirima Sultán. Ella es Aida Ayar, quien hoy tiene 18 años y nació en la provincia de Zonguldak. Actuó en muy pocos episodios, teniendo solo una participación especial para la serie. Actualmente radica en Yalova, en la costa del mar Mármara. Aida se ha convertido en toda una ciclista de alto rendimiento, teniendo un destacado desempeño en competencias nacionales. En una entrevista aseguró que no tiene planes de regresar a la actuación por el momento. Número 9, Shehzade Selim de adolescente. También se le conoció como Selim el poeta, una cualidad heredada de su padre. Aún en su adolescencia, Shehzade Selim seguía siendo un candidato poco probable para ocupar el trono del sultán. Este lindo actor contaba con 11 años al grabar la serie. Su nombre es Yiğit, que al día de hoy cuenta con 25 años, y es nacido en Estambul. Se inició como modelo de comerciales de televisión, y su primer trabajo como actor fue en la serie Muhteşem Yüzyıl, el sultán, como el joven Shehzade Selim. En 2013 lo vimos en la serie Gönül Hırsızı como Can. En redes sociales, el actor compartió fotografías junto a sus padres, y actualmente Yiğit estudia artes escénicas en la Universidad de Maltepe, pues dijo, tiene planes de dedicarse a la cinematografía.
Número 8. Shehzade Jihangir. Shehzade Jihangir es el quinto y último hijo de Suleimán el Magnífico y también uno de los más recordados de la serie. Desde su nacimiento tuvo problemas de salud, disrafia espinal, pero a pesar de ello, es conocido por su sensibilidad e inteligencia en ciencias y astronomía. Un personaje que nos robó el corazón y es uno de los más recordados de esta serie. Otro pequeñísimo y muy lindo actor, que tenía solo 4 años cuando grabó sus episodios, su nombre es Aybars Kartal Ozon. Este 2025 cumplió 17 años y su cambio es muy notorio. Es nacido en Estambul e hijo de inmigrantes búlgaros. Su debut en la actuación fue a sus 3 años en la serie Bir Çocuğu Sevdim, o El niño que amé, en 2011, con el papel de Hasan, y actualmente lo vemos en la serie Kuruluş Osman, o Establecimiento Osman, donde interpreta a Orhan Bey, con un total de 8 series de televisión y una película. Tiene un hermano menor, Atahan Kartal, y que junto a sus padres, forman parte del Club Deportivo Beşiktaş. Número 7. Shehzade Selim de pequeño. Shehzade Selim fue el tercer hijo de Hürrem y el sultán Suleimán. Aún no era notoria la ambición que en el futuro tendría, y que lo llevaría a convertirse en sultán del Imperio Otomano. Tenía 9 años al interpretar la etapa de la niñez del príncipe Selim, su nombre es Kerem Açarsos y hoy cuenta con 24 años. Con su característico y lindo pelo rojo que eclipsó a muchos, y sus muchas ocurrencias, dejó huella aunque solo participó en 10 episodios de la serie. Posteriormente, Kerem formó parte de un comercial de televisión de Pepsi Cola en 2013. De él sabemos que se mudó con sus padres a Alemania en 2021 y actualmente estudia bioingeniería de procesos en la Universidad Karlsruhe, en Baden-Württemberg, Alemania. Número 6. Shehzade Mehmet de adolescente. En su adolescencia, Shehzade Mehmet veía como un modelo a seguir a su medio hermano Mustafa y fue educado dentro del Palacio Topkapi. A diferencia de los príncipes que crecieron en otras provincias, él lo hizo bajo la atenta mirada del sultán Suleimán, transmitiéndole su liderazgo, afán de justicia y gobernanza. Fue con 13 años que este joven actor interpretó este importante personaje. Él es Arda Anarat, quien al día de hoy cuenta con 26 años. Nacido en Estambul, la serie Muhteşem Yüzyıl, el sultán fue su debut actoral, y en 2014 lo vimos en la serie Dilir y Ertuğrul como Dündar Bey en 2014. En 2017 fue Efe en la serie Çukur El Pozo. Por último, y quizá no lo hayas reconocido, pero Arda Anarat hizo el personaje de el hermano problemático de Ilgaz, Çınar Kaya, en la serie Yargı o Secretos de Familia de 2021 a 2024. Lo último que sabemos de este actor fue que protagonizó un comercial de televisión para una conocida marca de champú turca. Número 5. Shehzade Mustafa de adolescente. Desde muy pequeño, Shehzade Mustafa destacó de entre todos sus hermanos, y parecía que era el favorito del sultán Suleimán para sucederle. Nadie de quienes vimos la serie, y desconocíamos los detalles de esta historia, imaginábamos lo que el destino tenía preparado para él, en una de las escenas más impactantes de las series turcas. A sus 12 años interpretó este papel otro de los pequeños actores de esta magistral producción, su nombre es Tunçoral. Hoy tiene 26 años y nació en Eskişehir. La serie El Sultán fue su debut actoral, y en 2013 fue su último proyecto en la actuación con la película Halam Geldi, o Mi tía vino, donde interpretó a Halil. Sabemos que actualmente se encuentra retirado de la actuación, y estudia leyes y ciencias políticas en la Universidad de Eskişehir. Número 4. Huriye Sultan, hija de Ibrahim Pacha y Hatice Sultan. Huriye Sultan es miembro de la dinastía otomana por parte de su madre Hatice Sultan, hermana del sultán Suleimán. Tocaba el violín al igual que su padre, Pargalu Ibrahim Pacha. Cuando crece, se casa con su primo hermano Shehzade Bayezid. Una muy linda actriz que interpretó este personaje con 9 años, su nombre es Helin Melike Çal. Actualmente cuenta con 23 años, y nació en Estambul.
Aún continúa en la actuación y debutó en 2010 en la serie Yer Go-Kach Ko Amor del Cielo a la Tierra como Hande Kurdolu junto a Birja Kalay y Murat Unalmich. Y su último trabajo fue en la serie Toskoparan en 2019 como Yasemin. En sus redes sociales, comparte fotografías de sus múltiples viajes por el mundo, y uno de sus cambios notorios es su bello pelo que ahora es rubio. Número 3. Mihrima Sultán de adolescente. En su adolescencia, la hermosa Mihrima tuvo gran relevancia en la serie, mostrando continuamente su irreverencia y la gran influencia que ejercía en su padre, el sultán Suleimán. Ella se preparaba en artes, idiomas y literatura para ser su gran consejera y ampliar el imperio otomano. La pequeña que interpretó a Mihrima en la segunda temporada, y que en la edad adulta interpretara a Pelin Karahan, contaba al momento de las grabaciones con 8 añitos. Hoy, 14 años después, se ha convertido en una hermosa joven de 22 años. Su nombre es Melis Mutluch, y es nacida en Estambul. Debutó en la actuación en 2010 con la serie Yol Arkadaşım, o Mi Compañero, con el papel de Eylül, siendo su última actuación en 2015 en la serie Aramızda Kalsın, con el personaje de Yaren. Actualmente estudia medicina en la Universidad de Estambul y retirándose de la actuación para tristeza de muchos. En meses pasados concursó en el programa Quien quiere ser millonario, dejando a los fans de la serie gratamente sorprendidos. Número 2. Pequeño Shehzade Mustafa. Shehzade Mustafa fue el hijo del sultán Suleimán y la concubina Mahidevran, un príncipe que logró ser uno de los herederos más famosos en la historia otomana y muy popular entre la gente de Anatolia. Hasta su final, Mahidevran se esforzó por protegerlo de sus rivales hasta que fue acusado de traición. Tenía tan solo 5 años cuando este simpático y lindo actor nos conquistó con su actuación. Su nombre es Yusuf Berkan Demirbağ. Se ha convertido en un joven de 19 años y es originario de Estambul. Su última actuación fue en 2015 en la serie Eve Dönüş, o Regresando a casa, con el personaje de Varol. En 2023 se mudó a Alemania, donde trabaja como desarrollador de software y parece no tener planes de regresar a la actuación. Número 1. Mehmet, hijo de Shehzade Mustafa. El pequeño Mehmet era hijo de Shehzade Mustafa y Mihrunisa, y dio pie a otra de las escenas que dejó impactados a millones de espectadores alrededor del mundo. Temiendo que los jenízaros proclamaran sultán al hijo del fallecido Shehzade Mustafa, Suleimán ordenó su secuestro y posterior ejecución cuando tenía solo 6 años. Y esta es la misma edad que tenía el lindísimo actor que lo interpretó. Su nombre es Mehmet Emir Yüceler. Hoy es un guapo joven, que ha cumplido 18 años, y es nacido en Estambul. Al parecer la serie Muhteşem Yüzyıl, El Sultán, ha sido su primer y única experiencia en la actuación. Sabemos que al día de hoy, aún continúa con sus estudios. Si te gustó el video, ayúdanos dejando un like y compartiéndolo, y si aún no lo has hecho, suscríbete para seguir trayéndote el antes y después de los queridos actores de las mejores novelas turcas. Hasta la próxima y recuerda, nada como una buena novela turca con un final que te deje sin aliento. Hasta luego.